Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Hoy vamos a ir al capítulo 2 de la primera carta de los Corintios, versículos 1 hasta el 5. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente y luego vamos a meditar en esta verdad gloriosa. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: experiencia poderosa. Esa palabra es muy usada en el ambiente cristiano, el poder, las experiencias poderosas. Y obviamente aquí quiero aclarar, porque es demasiado importante para mí y es sano para la congregación. Nuestra vida cristiana no debe ser basada en experiencias, sino en la verdad de la palabra de Dios. Pero la verdad de la palabra de Dios produce verdaderas experiencias poderosas en la vida de los creyentes. Y eso es lo que quiero que veamos en esta enseñanza, en estos versículos que acabamos de leer. Porque allí precisamente Pablo utiliza mucho esa palabra una y otra vez, poder, y lo ha venido haciendo. Y él aquí nos habla de que el verdadero cristiano, nuevamente, no debe basar su vida cristiana en experiencias, pero sí debe basarla en la verdad de la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo conocemos la verdad de la palabra de Dios, experimentamos el poder más grande que pueda existir y lo experimentamos en nuestra propia vida. Pero, ¿cómo se ve ese poder? ¿Cómo se ve esa experiencia que cada persona debería vivir en su vida? Aquí es necesario que lo diga porque muchos de nosotros venimos de ese contexto y Latinoamérica en particular está llena de ese contexto. Los movimientos particularmente carismáticos y pentecostales en Latinoamérica son demasiado fuertes y ellos basan mucho la vida cristiana en experiencias, pero en experiencias extáticas. Lo digo porque yo lo viví. Nací creciendo en un contexto pentecostal. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar en esta introducción? Yo muchas veces me desgasté, literal. Voy a ponerles ejemplos como amanecerme, literal, buscando una experiencia. Como permanecer de rodillas por muchas horas, muchas veces en la noche, amanecer de rodillas. Buscar a toda costa una experiencia estática en mi vida, es decir, una emoción. Experimentar poder en mi vida. Y muchas veces ese poder se hablaba de que debería ser reflejado, por ejemplo, en que mi lengua se enredara y empezara a hablar cosas que no entendía, o que mi cuerpo temblara o que me cayera, ese tipo de cosas. Una vez más, seguramente que si tú conoces un poco del contexto carismático y pentecostal de Latinoamérica, por las mismas redes sociales te darás cuenta que así es. Y las personas muchas veces están buscando eso a toda costa. Yo lo buscaba a toda costa y era frustrante cuando no lo experimentaba, y qué orgullo es que sentía cuando supuestamente lo experimentaba. ¿Pero por qué digo supuestamente? Porque aquí es donde quiero ir al punto. En la introducción hace un momento lo decía, o en esta introducción. Mis hermanos, nuestra vida cristiana no se debe basar en experiencias, porque eso que les acabo de decir, que es lo más común en Latinoamérica, en las iglesias cristianas, no tiene sustento, no tiene fundamento bíblico. Ni un solo versículo en la Biblia habla de ese tipo de cosas. Pero entonces uno decía que era cristiano y que había experimentado algo poderoso, porque quizá un día sus labios o su lengua se había enredado y había dicho unas cosas que ni siquiera se entendían, o porque quizá su cuerpo había temblado o se había caído. Ahora hablan mucho de risa santa y un montón de cosas, se inventan un montón de cosas, porque el poder de Dios viene y tienes una experiencia poderosa. Entonces uno veía a las personas que experimentaban eso como, wow, qué increíble, pero no, mis hermanos. Es cierto que hay experiencias poderosas en Dios, pero son las que enseña la palabra. Y quiero que a través de 3 verdades en estos versículos que acabamos de leer, veamos por la palabra de Dios lo que es experimentar verdaderamente algo poderoso en nuestras vidas. Y lo primero que quiero que veamos es que la experiencia más poderosa que un ser humano puede experimentar en esta tierra
En primer lugar es entender, conocer la obra de Cristo. Entender, conocer la obra de Cristo. Lo más grande que yo puedo alcanzar a comprender en esta vida es que el Hijo de Dios murió en esa cruz por mí, para llevarme al cielo. Porque a pesar de que buscaba esas experiencias supuestamente poderosas, al final, cuando se hablaba de salvación, de morirme e ir al cielo, tenía miedo porque mis obras no eran suficientes para ganarme el cielo. Pero aquí quiero enfatizar esto en dos verdades fundamentales. Primero, la fe cristiana se basa, y el poder más grande que tú puedes experimentar es que Dios te dé el entendimiento para comprender que si hoy partieras a la eternidad, si yo hoy partiera a la eternidad, voy derechito al cielo. Porque este hombre que está enfrente de ustedes es igual de pecador que ustedes, comete los mismos errores que ustedes, pero Cristo murió en esa cruz tanto por ustedes como por mí, para llevarme seguro al cielo. Esa es la primera parte, pero a veces hemos olvidado la segunda parte. Mis hermanos, si yo digo que Jesucristo murió en esa cruz para perdonar mis pecados, que Cristo estuvo en esa cruz en mi lugar, ¿qué significa eso? ¿Acaso no significa que yo merecía esa cruz? Y aquí es donde quiero enfatizar esto porque es sumamente importante y ya vamos a ir a los primeros dos versículos, que es donde vamos a ver esta verdad, pero lo quiero enfatizar antes de ir a la palabra. Sé, porque me pasa mucho, y uno recibe esto de las personas que lo aman, que lo aprecian. A uno le dicen muchos que te mereces tantas cosas buenas, ¿cierto? El papá, la mamá, los abuelitos, los tíos, la familia que lo quiere tanto a uno, dicen, es que tú te mereces tantas cosas buenas. ¿Qué creen ustedes que me merezco yo, Alex? Nada. Si hay algo que yo merezco, es esa cruz. Eso es lo que realmente todo ser humano merece. Claro, entiendo desde esa perspectiva de amor, de afecto, de cariño. Los padres quieren lo mejor para sus hijos y dicen, es que mi hijo se merece tanto. Pero lo cierto es que delante de Dios, que es finalmente ante quien todos tarde o temprano vamos a estar, todos mereceríamos el juicio, la condenación. Todos mereceríamos esa cruz, porque aquí es donde hago esta pregunta. ¿Qué sufrió Cristo Jesús? Empecemos por su nacimiento. ¿En dónde nació Cristo Jesús? En un pesebre. Yo no nací en un pesebre, se los aseguro. ¿Quién de aquí nació en un pesebre? Nadie, ninguno. Mínimo nacimos o en la cama de la casa, si no fue que la mamá no alcanzó a llegar al hospital, pero al menos en una cama de hospital. Pero el Dios eterno de la gloria nació en un pesebre. Entonces, ¿qué merecemos nosotros? Si el Dios eterno de la gloria nació en un pesebre, si nacimos así fuera en la cama de la casa, nacimos mejor que el Salvador del mundo. ¿Qué tuvo el Señor Jesucristo en esta tierra? Si lees la historia, desde que nació empezaron a perseguirlo para matarlo. Si lees la historia desde que nació, le tocó huir. Sus padres tuvieron que huir a Egipto de huida de aquellos que lo querían matar. Si tú lees la historia, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, lo menospreciaba a la familia. Jesucristo sabe lo que es eso. Así que si ni siquiera he sufrido esas cosas, yo tengo más de lo que merezco, porque lo que merezco es lo que Cristo sufrió por mí. A Cristo Jesús lo rechazaron las personas más importantes y prominentes en la época. ¿Quién era Jesucristo? ¿Qué influencer era Cristo Jesús? Sí, claro, la gente venía, multitudes, más de 6,000, pero para que les diera pan y pescado. Pero cuando Él les enseñaba lo que Él había venido a hacer, todos se iban. ¿Cuántos seguían realmente a Jesús? 12, y eso que entre ellos había uno que lo iba a traicionar. Y finalmente, ¿qué fue lo que Él recibió? Le arrancaron su barba. Para los que tenemos barba, yo creo que saben eso. Estos días yo hablaba con alguien y le decía, no sé por qué, pero para los hombres los pelos más duros son los de la barba. Y que a uno le arranquen la barba. A Cristo se la arrancaron. Lo desnudaron. Le dieron de puñetazos. Se burlaron de Él. Le rasgaron su espalda con un látigo. Y finalmente lo crucificaron. El Hijo de Dios. ¿Lo merecía? No. Pero Él lo sufrió. Eso es lo que tú y yo mereceríamos. Pero Cristo lo sufrió para que tú y yo recibamos el cielo. Ese sí no lo merecemos y ninguno lo puede merecer. Es por gracia. Versículos 1 y 2. Por eso es que Pablo dice, amados hermanos, y esto tiene que ser dicho con amor y con gracia. La primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Lo que les acabo de contar es el resumen del Evangelio. No son palabras elevadas. No es un discurso que uno diga, uy, es que tengo que ir a la casa a buscar en el diccionario las palabras que esa persona usó. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio
es lo más glorioso y lo más poderoso, pero a la vez es lo que se debe explicar con palabras tan simples que hasta un pequeño niño la puede entender. ¿Qué es lo que yo debo entender? Que yo, Alex Ruiz, no merezco nada en este mundo, sino más que la condenación de Dios, más que el dolor y el sufrimiento que Cristo sufrió, pero eso es lo glorioso, Cristo lo sufrió por mí. Y por eso es que cuando yo miro a Cristo Jesús y toda mi vida se empieza a enfocar en Cristo Jesús, aún en los momentos difíciles puedo tener paz y gozo. Hace poco, de hecho hace unos cuantos años me pasaba algo, estaba en una situación difícil y empecé a mirar a Cristo por la fe, lo que Él sufrió en esa cruz y aún antes de ir a la cruz. Miré mi situación y dije, no, yo no estoy viviendo ni esto de lo que vivió Cristo Jesús, y tuve una paz en el corazón. Y antes al contrario, le dije, Señor, perdóname, porque tú has sido tan bueno. Nuevamente, en este momento, ¿dónde debería estar yo? Tengo 35 años, para los que no sabían. A estas alturas, Jesucristo ya estaba en la gloria eterna. ¿Cuánto vivió Cristo Jesús? 33 años. A los 33 años le quitaron la vida. He vivido más que el mismo Señor Jesucristo en esta tierra, pero ¿saben qué es lo más glorioso? El Hijo de Dios vino a morir en este mundo, a sufrir esa muerte terrible. No solamente para que yo pueda tener una vida en esta tierra, que a veces también es muy cómoda, aunque hay dificultades, sino para que un día yo pueda ir a la vida eterna. ¿Has creído en Cristo Jesús? Eso es también lo que Cristo hizo por ti. Y eso es lo que Pablo dice. Esto no es un mensaje que debe descrestar a las mentes más brillantes. Al contrario, es un mensaje simple, pero glorioso, poderoso. Precisamente el versículo 2 dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. ¿Para qué vengo aquí a mostrarles un lenguaje que los descreste? Y si Cristo no es el centro, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y ese es el punto. Lo que realmente necesitamos recordarnos no solamente los domingos y los jueves que tenemos enseñanza, sino todos los días de nuestra vida. ¿Qué merecíamos tú y yo? Esa cruz. Si tienes alimento, tienes ropa, tienes un techo, es más, todas esas cosas ni siquiera las merecemos. Pero muchas veces estamos desagradeciendo a Dios cuando tenemos tanto. Nuevamente tengo que decirlo, y perdón por utilizar las circunstancias, pero tenemos que contextualizar. En este momento solamente puedo decir gracias Dios, porque a pesar de todo, cuántas cosas nos sigue dando Dios. Aquí estamos, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos da provisión, nos da vida. Y mis hermanos, ¿lo merecíamos? No merecemos nada, mereceríamos esa cruz. Pero cuando Pablo dice esto, nos coloca en el centro. Pero cuando uno está viviendo a la luz de Cristo Jesús, a lo que Él hizo en esa cruz, eso era lo que yo merecía. Miro mi vida, hombre, estoy mucho mejor. Demasiado, eternamente mejor. Y aparte de eso, esperanza de salvación. Por eso es que en Gálatas capítulo 2, los versículos 19 al 21 dicen, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que les estoy diciendo? En un momento iremos a los siguientes versículos, pero quiero aclarar esto. Lo que Pablo está diciendo es, este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que si yo creo en Cristo Jesús, llego al cielo ya, directo. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar por la obediencia, no vamos a llegar por nuestras obras, no vamos a llegar porque es que yo soy un buen hijo, porque soy un buen padre, soy un buen esposo, aunque esas cosas son buenas. No estoy diciendo que no. Pero llegamos al cielo no por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Cristo Jesús. Porque si tú eres un buen esposo, hasta tienes una esposa que no la mereces porque te la regaló Dios. Si tú eres un buen hijo, tienes unos buenos padres también porque Dios te los regaló, no los mereces. Pero quiero volver a repetir, ¿qué tuvo el Señor Jesucristo en esta tierra? La Biblia dice que ni siquiera tuvo descendencia física, porque le quitaron la vida a los 33 años. Mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es, recordemos que el centro del evangelio es esa cruz donde Cristo Jesús murió por nosotros. Versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiero aclarar esa parte. ¿Qué significa mi antiguo yo? El antiguo yo de Pablo que creía que obedecer la ley, que ser un fariseo, un religioso, que porque él era una persona diferente a los demás, por eso era que se iba a ganar el cielo. No, yo ya clavé también en la cruz a ese antiguo Pablo tan orgulloso, que creía que él era mejor que los demás y por eso iba a llegar al cielo, que creía que por sus buenas obras, por sus obras de caridad iba a llegar al cielo, por eso nadie va a llegar al cielo. Ese antiguo yo, ese que parecía tan bueno, pero en el fondo del corazón era bien malo, ya lo crucifiqué. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí es donde hago la pregunta que siempre tengo que hacer frente a esta verdad. Si Cristo regresara hoy en su gloria, donde va a ser la eternidad, ¿estás seguro que vas a reinar con Cristo?
Y tú puedes decir, sí, porque Él es mi Señor, mi Salvador. Sí, porque aunque no lo merezco, precisamente eso es lo que Él me regala. Ese es el Evangelio. Pero ¿por qué creemos que esto no es una religión? Porque la religión es donde tú tienes que hacer cosas para salvarte. En la religión es donde tú tienes que comprometerte y hacer muchas cosas para ser salvo. Al contrario, cuando tú quieres vivir para Dios, si tú te comprometes a hacer ciertas cosas es porque quieres hacerlo y porque te nace del corazón y hasta porque Dios coloca ese deseo en tu corazón. Pero no es para ganarnos el cielo. ¿Qué tiene que hacer el hombre para ganarse el cielo? No podemos decir nada, solo una cosa, creer en Jesucristo. El versículo 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Si vamos a llegar al cielo por buenas obras, ¿para qué vino Cristo Jesús? Si vamos a llegar al cielo por buenas obras, ¿para qué el Hijo de Dios vino a nacer en un pesebre, a que lo menospreciaran, a que lo persiguieran, hasta que su familia lo rechazara, hasta que uno de sus mejores amigos lo traicionara y a que lo clavaran en esa cruz? ¿A qué vino Cristo Jesús a hacer eso? Si podíamos llegar al cielo por nuestras buenas obras. Pero Él vino a hacer eso porque era lo que merecíamos, pero Él lo sufrió por nosotros para darnos el cielo, que es Él el dueño, y regalárnoslo a nosotros, por gracia, gracia bendita. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, que no es otra palabra más que obligarlos a obedecer, porque la obediencia no es por obligación, lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. ¿Será que hay una frase más increíble en la Biblia que esa? Y es que claro, cuando tú no enseñas que solo la cruz de Cristo salva, entonces tú manipulas a las personas, ¿no es verdad? Cuando tú no enseñas que solo la cruz de Cristo salva, tú colocas a las personas a ganarse su salvación dando, por ejemplo, dinero o asistiendo a un lugar de congregación y hay de ti donde no vengas el domingo. ¿Qué pasa si tú no vienes el domingo y en ese momento viene Cristo Jesús? ¿Te vas con Cristo Jesús? Por supuesto, ¿acaso Cristo Jesús la condición que Él puso de que si Él viene el domingo, y aunque yo no sé, ¿será que Jesucristo va a venir el domingo? ¿Qué tal si viene el viernes? El viernes no tenemos reunión, entonces nadie se va con el Señor. Mis hermanos, nuevamente, y no estoy diciendo que no es bueno congregarnos, la Biblia dice no dejemos de hacerlo, como algunos lo tienen por costumbre. Aparte de eso, congregarse es una bendición. Y como estamos viendo, lo que nos hace es edificarnos y crecer juntos en la verdad de Dios. Pero no somos salvos por asistir a una congregación, no somos salvos por dar dinero, no somos salvos por ayudar a los necesitados, aunque todas esas cosas son buenas. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Has creído en Cristo? Eres salvo. Te vas para el cielo derechito. Sea hoy, mañana o el día que te toque el turno o el día que Cristo regrese, estaremos con Él en la gloria. ¿Qué es entonces lo más poderoso que una persona puede experimentar? ¿De qué me servían mis experiencias extáticas? ¿De qué me servía? Me servía de que yo supuestamente hablara en lenguas y temblara y hasta me cayera. Si cuando hablaban de la salvación, yo era el primero que me sentía que me iba a ir era rumbo al infierno. Y eso que sí mucho, de pronto por allá al purgatorio. Y esperando que de pronto de allá mis familiares me sacaran. Bueno, primero purgatorio no existe. El infierno sí, pero Cristo ya me sacó del infierno hace mucho en esa cruz. Hace más de 2000 años, menos de 2000 años, ya casi van a ser 2000 años. En segundo lugar, y aquí es donde voy. Primero, Cristo es el centro, Él es mi Salvador, por lo que Él hizo es mi Salvador, pero hay otra verdad maravillosa. En segundo lugar, el poder del Espíritu. No hay una experiencia más poderosa que el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero hacerte esta pregunta. ¿Has recibido el Espíritu Santo? Y tú me dirás, nunca había utilizado esa frase aquí en 5 años que llevamos. Y tú me dirás, Alex, ¿cómo así? Ahora me vas a poner a recibir el Espíritu Santo. Nuevamente te pregunto, ¿has recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo así, Alex? ¿Nos vamos a volver carismáticos, pentecostales? No. Es que mis hermanos, el poder del Espíritu Santo es real. Y lo que quiero es que veamos que en los siguientes 2 versículos, versículos 3 y 4, básicamente Pablo nos habla de qué es el verdadero poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo, es Dios mismo transformando y cambiando corazones. Porque aunque no somos salvos por lo que hacemos, cuando somos salvos, Dios envía a su Espíritu Santo a transformarnos y cambiarnos y convertirnos en personas diferentes para la gloria de Dios. Versículo 3. Me acerqué a ustedes en debilidad, y si lo leyéramos en el idioma original, literalmente Pablo está diciendo, estaba enfermo cuando me acerqué a ustedes. A Pablo le enfermaba predicar, lo entiendo. Ahora 8 días les decía, para mí, humanamente, no es fácil estar frente a ustedes.
Yo experimento esto en una debilidad con timidez y temblor. Ahora alguien podría decir, no, Alex, pero no estoy viendo que tiemblen tus rodillas. Yo sé lo que Pablo está diciendo. Porque no solamente es que no es miedo de ustedes, no es pánico escénico. Si lo que yo aquí estoy enseñando es mentira, yo soy el primero que voy a ser arrojado al infierno. Ese es el verdadero temblor. Eso es lo que me enferma, de verdad. Porque si yo enseño mentiras, no solamente me estoy condenando a mí mismo, los estoy condenando a ustedes. Y la Biblia enseña eso. Por eso, mis hermanos, no es la iglesia tal, la religión tal, el pastor tal. Es la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice, yo no les quise enseñar otra cosa más que no fuera Cristo Jesús. Porque si yo me paro aquí enfrente, es a mostrarme a mí mismo, tan santo, tan puro, tan perfecto. Ay, si yo fuera como el pastor, ¿qué tal? No, mis hermanos, el único que es santo, puro y perfecto es Dios mismo, el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a morir en esa cruz por nuestros pecados. Para estos pecadores, empezando por el que está enfrente de ustedes, llevarnos a la vida eterna solo por gracia. ¿Quién creen ustedes que es el que está enfrente de ustedes? Un ser humano de carne y hueso, que les está predicando a Cristo con debilidad, con timidez, con temblor. Quizás si me ponía a hablar de otra cosa que, por ejemplo, yo estudié, hombre, a mí se me quita la timidez y el temblor. Dios no me va a condenar si aquí hablamos de música, o si hablamos de computadores o de sistemas. Dios no me va a condenar por eso. Pero estoy aquí parado enfrente, temblando delante de Dios, con timidez, enfermo, porque mis hermanos, si yo no predico la verdad, ay de mí, soy el primer damnificado y los estoy damnificando terriblemente a ustedes. ¿Qué dice el versículo 4? Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. ¿A qué nos acercamos a escuchar la palabra de Dios? ¿A escuchar un mensaje que ni se entiende? ¿A escuchar un mensaje supuestamente de poder? Bueno, un mensaje verdadero de poder es el que proclama el poder de Dios. Pablo dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, lo que Pablo estaba diciendo es, y uno lo puede leer, cuando tú conoces la vida de Pablo, Pablo fue un hombre que literalmente en su época fue a la mejor universidad del mundo. Estudió a los pies de Gamaliel. Pablo lo que está diciendo es, si fuera para discursos, yo aquí me podría parar y ahí sí no me temblaría ni un pelo. Y les podría hablar, mejor dicho, con lenguaje, con retórica, que ustedes quedarían descrestados. Pero es que yo aquí no vengo a hacer eso. Yo aquí vengo a predicarles la verdad de Dios, que es tan simple y sencilla, pero a la vez tan poderosa. Por eso, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Porque al final no son mis palabras los que los van a cambiar a ustedes. Es el poder de Dios en sus corazones lo que los va a cambiar. Y esa es la pregunta que yo quiero que te hagas. ¿Quién te ha cambiado? ¿Tu esposo, tu esposa, tu educación, tu pastor? O tú puedes decir, lo que hace que conocí a Cristo, no soy perfecto, pero mi vida ha venido cambiando por el poder de Dios. ¿Por qué yo dejé de hacer lo que hacía y sé que estaba mal hacer eso? Porque tuve decisión, porque tuve fuerza de voluntad. La gente puede hacer esas cosas. Pero puedes decir tú, porque Dios ha transformado, cambiado mi vida y el poder de Dios está obrando en mi corazón. Mis hermanos, no hay un poder más grande en el universo entero que el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de una persona. Ahorita el hermano Diego lo decía. A él le preocupa eso y a mí también me preocupa. Porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve conocer las doctrinas de la gracia, de lo cual muchos hoy se sienten orgullosos? ¿De qué me sirve a mí saberme la Biblia al derecho y al revés, convertirme en un religioso nuevamente, si esa verdad no transforma y cambia mi corazón? Puede ser que lo que yo tenga hasta para compartir con otros sean 3 palabras humildes y sencillas, pero lo importante es que ese mensaje transforme y cambie los corazones, y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no vine aquí, dice Pablo, para hacer cerebritos bíblicos de ustedes. Yo vine aquí para predicarles el mensaje de Cristo que transforma y cambia el corazón de las personas. Si tú has creído en Cristo Jesús, no solamente Cristo murió en esa cruz para perdonar tus pecados y llevarte al cielo, sino que mientras llegamos al cielo, Él envía a su Espíritu Santo para transformarnos y cambiarnos y hacernos personas diferentes. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y también veremos el versículo 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa verdad es gloriosa. Lo que Pablo en el contexto está diciendo es, cuando tú realmente crees en Cristo Jesús, tú no necesitas un hombre detrás de ti que te esté diciendo lo que está bien o lo que está mal. Es más, quiero decirlo, hasta cuando un niño cree en Cristo Jesús, ya ni siquiera necesita que el papá y la mamá estén detrás, amenazándolo con una pela para que haga lo que es correcto. En simples palabras, cuando tú crees en Cristo Jesús,
El Espíritu Santo se viene a vivir en tu corazón y te da una libertad, ya no para irte a pecar, ni tampoco vivir atemorizado, sino para en el poder del Espíritu vivir en obediencia. Versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, y el velo allí significa la ley de Moisés, los que están todavía yendo a la ley, que qué debo, que no debo hacer, no. Cuando se te quita el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Sabes qué es lo glorioso? ¿Sabes qué es lo que transforma y cambia tu vida? No solamente creer que hace casi 2000 años en esa cruz Cristo murió por tus pecados, sino que ahora por medio de su Espíritu Él se ha venido a vivir en tu corazón y tú nunca estás solo. Cristo está en tu vida, está en tu corazón. Y te hago esta pregunta, porque alguna vez, muchas personas me la han dicho, pero recuerdo en este momento que alguna vez una persona me hacía esa pregunta. Alex, es que yo quiero vivir en obediencia y en santidad. Dígame qué debo y no debo hacer. Deme una lista de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y le dije, no, porque yo no soy Dios. Y aparte de eso, yo no voy a poder estar detrás de ti todos los días a ver si la estás cumpliendo o no. Lo que yo quiero es que entiendas con el corazón de que Dios se ha venido a vivir en ti y que el Espíritu Santo es mejor que yo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo te va a llevar a tomar la mejor decisión en ese momento. El Espíritu Santo te va a llenar con amor para que ames al que deberías, entre comillas, odiar. El Espíritu Santo te va a llenar de paz en medio de ese momento de dificultad. El Espíritu Santo te va a llenar de gozo aun cuando las circunstancias pudieran gritarte que deberías estar triste. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a tener paciencia con esa persona que te saca la impaciencia. No, yo no quiero ocupar el lugar de Dios. Yo no quiero decirte lo que es correcto o no es correcto porque de pronto te voy a llevar a mis caprichos. Yo quiero que el Espíritu Santo obre y transforme tu vida. ¿Quién es capaz más de cambiar a una persona? Alex, un pastor en esta tierra, o el Espíritu Santo, quien es Dios. Y esa es la promesa del Evangelio. Por eso Pablo dice, es que esto no es difícil de entender. No solamente Cristo muere por mis pecados para que yo no reciba la condenación, ya me sacó del infierno y me lleva al cielo, sino que en el proceso Él envía su Espíritu. Y su Espíritu me va a guiar todos los días de mi vida. Por eso podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, quien es el que nos va a hacer más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios, el Espíritu. Mis hermanos, ¿saben qué hace Dios el Espíritu en tu vida? Empieza a que tú te parezcas cada día más a Cristo Jesús. Si por la gracia de Dios el que está enfrente de ustedes se parece un poquito a Cristo, es porque el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Entonces, ¿qué necesito yo? Una experiencia que hasta muchos me han dicho, cuidado cuando hablas de eso. No vayas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya vimos la blasfemia contra el Espíritu Santo, nada tiene que ver con eso. ¿Qué es mejor? ¿Experimentar un temblor en mi cuerpo? ¿Experimentar que mi lengua se enreda o que me caigo? ¿O que cuando realmente necesito el poder del Espíritu, cuando se me va a salir el apellido, que ahí es donde obra el Espíritu Santo? Bíblicamente, ¿dónde es que obra el Espíritu Santo? Bíblicamente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me hace cada vez más parecido a Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy quiero preguntarme en primer lugar a mí mismo. Me pregunto, Alex, ¿hoy hay menos de Alex en tu vida y más de Cristo? Mis hermanos, la más grande necesidad mía y tuya es que cada día seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? No podemos. Pero Dios dice, mi Espíritu lo va a hacer en ti. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esa es la verdadera diferencia, ¿sabes? Cuando tú ahora como cristiano pecas, no pierdes tu salvación porque Cristo murió por esos pecados, pero te lo puedo asegurar, entristeces al Espíritu Santo. Cuando un hijo desobedece, ¿cómo se siente el papá? ¿Se siente bien? ¿Cierto que no? Para ustedes que son padres. Entonces, si somos hijos de Dios, cuando un hijo desobedece, ¿cómo se siente Dios? Pero es que, digamos, ¿qué pasa cuando uno como hijo desobedece, pero el papá no lo vio? Como el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. La diferencia es que Dios no es así. Dios es espíritu. Y no solamente es espíritu, sino que habita en nosotros. Esa es la verdadera diferencia. ¿Quieres saber si has experimentado el poder más grande en el universo entero? ¿Has puesto tu fe en Cristo para ser salvo? Pero en tu propia vida experimentas los efectos de esa salvación en el poder del Espíritu. No necesitas un policía, un pastor, un líder que esté detrás de ti diciéndote lo que está bien o lo que está mal. No necesitas a tu papá o a tu mamá o a no sé quién para que te diga lo que está mal y lo que está bien. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. Y no hay un poder más grande que transforme y cambie la vida del ser humano. ¿Lo has experimentado? ¿Lo estás experimentando? Ese es el verdadero poder que necesitamos experimentar.
¿Y cada cuánto necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida? No sé tú, pero yo lo necesito todos los días, las 24 horas del día, los 3.600 segundos del minutero. No, de la hora. En otras palabras, a cada segundo, a cada instante necesito el poder de Dios. Por eso no debo utilizar palabras elevadas, ya me enredé con los números de la hora. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Qué verdad tan preciosa. Por lo tanto, amados hermanos, todas esas verdades tienen que ser dichas con amor. Espero que lo esté diciendo con amor y con gracia. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Detengámonos allí. Qué fuerte. Los verdaderos cristianos son hombres y mujeres de carne y hueso. Seguimos sintiendo. Eso sí, olvídese, mi hermano, que porque usted es cristiano, que usted ya no siente, el que le diga eso es un mentiroso. Seguimos teniendo deseos en esta naturaleza, en este cuerpo, que nos incitan al pecado. ¿Saben cuál es la diferencia? Ya no estamos obligados. Esa es la verdadera diferencia. Antes de conocer a Cristo, eso para el pecado, mejor dicho, nos decían que el pecado y éramos los primeros que estábamos haciendo fila. Es más, nos colábamos para pecar. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Porque es que tú ya puedes decirle no al pecado, aunque eres tentado por el poder del Espíritu Santo. A veces los cristianos pensamos eso, ¿será que yo sí soy cristiano? Es que todavía a veces tengo unos deseos de hacer cosas malas. Mis hermanos, la Biblia en ninguna parte dice que eso se quita de tu cuerpo. Pero ¿cuál es la diferencia? Allí es donde necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a no pecar. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar en la debilidad. El Espíritu Santo es el que va a transformar y cambiar tu vida. Y cuando tú empiezas a vivir ese cambio en tu vida, das gloria a Dios. Mis hermanos, entonces aquí es donde está el centro del Evangelio. El poder más grande que tú puedes experimentar es confiar en Cristo para el destino de tu alma, el destino eterno. Y en segundo lugar, hasta que lleguemos hasta la eternidad, hasta que partamos de este cuerpo a la eternidad, porque ya asegura en Cristo Jesús el cielo. Sí podemos decir, hasta que lleguemos al cielo, mientras estamos en esta tierra, experimentar el poder del Espíritu Santo. Y en tercer y último lugar, no hay un poder más grande que podamos experimentar que la seguridad del Padre. Hace un momento les decía, quiero volver a utilizar esa analogía. ¿Qué pasa cuando un niño desobedece a sus padres? Sus padres se sienten mal. Pero por eso dejan de ser hijos de sus padres. Así el papá en una rabieta le diga, ya no eres mi hijo, pero ¿y eso qué? No puede dejar de ser hijo. Por su sangre sigue corriendo, por sus venas sigue corriendo la sangre de su padre. ¿No es verdad? Cuando tú eres hijo de Dios porque has creído en Cristo y estás experimentando el poder del Espíritu, el Dios eterno de la gloria, el Todopoderoso es tu Padre y estás en sus manos y nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. En Él estamos seguros. El último versículo que nos hace falta, versículo 5. Lo hice. Pablo está diciendo, no vine aquí con mensajes elevados y palabras. No, les hablé de Cristo, les hablé del Espíritu. Lo hice para que ustedes no confiaran. Y allí la palabra confiar es pisteo en el griego, que significa poner su esperanza, confianza y seguridad. Para que no lo pusieran en la sabiduría humana, no es por cuánto sabemos, sino en el poder de Dios. ¿Quién es el que te va a guardar hasta el final? Dios. ¿Quién es el que te va a ayudar? El mismo poder de Dios. Volvamos a Romanos capítulo 8 y quiero que vayamos desde el versículo 30 hasta el 32. Y el versículo 30 es el centro de este pasaje. Después de haberlos elegido, este versículo lo veíamos un poco hace 8 días, pero voy a enfatizar una verdad allí. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Eso lo veíamos hace 8 días. ¿Quién hace todo? Dios. Pero quiero enfatizar esta parte final. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y lo impactante es que en el idioma original literalmente dice así, les dio su gloria. Significa que si tú has creído en Cristo, has sido llamado, elegido, estás en la relación correcta con Dios por medio de Cristo, la gloria eterna ya es tuya. Ya Dios te la dio. Eso es como si te dijeran, mira, te acabas de ganar. No, porque aquí no nos lo ganamos. Te acaban de regalar la casa de tus sueños. Alguien tiene la casa que tú soñaste y la construyó especialmente para ti y ya te la regalaron. Es más, aquí están las llaves, es tuya, ya.
Y si no estás seguro, mira, aquí están las escrituras, están a tu nombre. Allí está, te la regalo. Ya es tuya. Imagina que estás aquí. Ahorita apenas terminemos, te vas a ir para la casa de tus sueños. Ya es tuya. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Dios nos regaló la casa de nuestros sueños en la eternidad, para siempre. Nadie te la va a quitar. El Padre te la regaló. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si el Padre eterno de la gloria es mi papá, ¿qué podrá hacer un simple mortal? Y si lees todo el capítulo 8 de Romanos, hasta dice, ¿qué podrá hacer el mismo diablo? Nada ni nadie nos puede arrebatar de esta verdad tan gloriosa. Versículo 32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, si Dios colocó a su Hijo en esa cruz para llevarnos al cielo, ¿no nos va a dar el cielo? ¿No nos dará también todo lo demás? Si Dios nos eligió, nos llamó, nos puso en la relación correcta con Él, a través de enviar a su Hijo a morir en una cruz, ¿creen que en lo que nos hace falta Él nos va a dejar solos? Estamos en las manos del Padre. Juan capítulo 10, versículo 29. Porque mi Padre me las ha dado. Está hablando de las ovejas. ¿Quién es el pastor? Yo no soy el pastor de ustedes. Es Cristo, ¿sí? Humanamente algunos me llaman pastor. Estoy aquí sirviéndoles a ustedes. Solo soy una persona que está sirviendo a la iglesia en nombre de Cristo predicando su palabra. Sí, a veces se utiliza el título pastor, pero el verdadero pastor es Cristo. Y dice que tú y yo somos ovejas de Cristo. ¿Por qué? Porque mi Padre me las ha dado a las ovejas. Si estás en Cristo, le perteneces a Cristo porque el Padre te regaló al Hijo. Y Él es más poderoso que todos. Ese es el poder más grande. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Estás en las manos de Dios. ¿Quién te puede arrebatar de las manos de Dios? Nadie. Precisamente quiero concluir con un versículo de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, que creo que resume esta enseñanza de manera perfecta, solo que lo hace en manera retrospectiva. ¿Cuáles fueron los 3 puntos que vimos en esta hora? Cristo, su sacrificio en la cruz es suficiente para llevarnos al cielo. Mientras llegamos al cielo, el Espíritu Santo nos está transformando, nos está cambiando, nos está perfeccionando, nos está haciendo más parecidos a Cristo. Sí, porque cuando uno ya pertenece a esta familia, empiezas a parecerse a la familia. Pero en último lugar, estamos en las manos del Padre y en Él estamos completamente seguros. El apóstol Pedro lo hace de manera retrospectiva. Primero nos habla del Padre, después del Espíritu y después del Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dios Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo. Estamos en las manos del Padre. Y su Espíritu los ha hecho santos. Mis hermanos, se está resumiendo la enseñanza de hoy. Como resultado, por la obra que hace Dios, ustedes lo obedecieron. Aún nuestra obediencia es resultado de lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu, habernos elegido, el Padre poderoso, y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? El Padre, las manos del Padre, el poder del Espíritu en nuestras vidas, la seguridad de lo que Cristo hizo en esa cruz. Por eso que termina diciendo este versículo, que Dios les conceda cada vez más gracia, esta es la gracia verdadera, y paz. Te pregunto, ¿lo merecíamos? No. ¿Pero no te da paz esto? ¿Saber que estás en las manos de Dios? ¿Que el Hijo extendió esas manos en esa cruz? ¿Que el Espíritu Santo viene a obrar en nuestras vidas y Dios nos ha tomado en sus manos, el Padre eterno de la gloria, para que en Él estemos seguros? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Será que existe una experiencia más poderosa en el universo entero que esta? No hay nada más grande que esta. Y si estás en Cristo, lo estás experimentando. Si no estás en Cristo, te invito. Coloca tu fe y tu confianza en Cristo y experimenta el mismo poder de Dios en tu vida para salvación. Terminemos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por llamarte Padre y saber que lo somos y estamos en tus manos. Gracias Padre Celestial por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, para que no solamente te llamemos Padre, sino saber que en cualquier momento llegaremos a casa, a tu gloria eterna. O Cristo traerá la gloria a nuestras vidas, si es que antes de morir Él regresa. Pero Padre, hoy no podríamos decir esto, no podríamos expresar esa palabra tan tierna y tan afectiva y tan cercana, Padre, si no fuera porque nos hubieras comprado a precio de sangre de tu amado Hijo. Y Padre, ya has hecho todo en Cristo Jesús para llevarnos al cielo.
Gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que también tú has enviado tu Santo Espíritu a morar en nuestros corazones. Más que para tener una experiencia en un instante, es para tener la experiencia más poderosa de ser transformados y cambiados todos los días. Pero aquí, Padre, estoy seguro y voy a hablar en nombre de mis hermanos y en nombre de mí mismo. Padre, tú más que nadie sabes que más que nunca necesitamos tu Santo Espíritu. Es lo que yo quiero pedir en esta hora por tu iglesia, por mis hermanos, los que están aquí presentes, aún los que no vinieron. De hecho, por todos mis hermanos en el mundo entero, que podamos ser llenos del poder de tu Espíritu para experimentar ese gozo, esa alegría, esa paz, ese amor, ese fruto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre, por favor, mientras llegamos a la gloria, a casa, en tu misma presencia, haznos más y más parecidos a Cristo por el poder de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, que el poder más glorioso que hoy y cada día, mientras llegamos a la eternidad, podamos experimentar es esa obra de transformación, de cambio que tu Espíritu produce en nuestras vidas al ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Finalmente, Padre, permítenos recordar todos los días hasta el final que estamos es en tus manos y que de allí nada ni nadie puede arrebatarnos. Que esta sea nuestra seguridad, que esta sea nuestra confianza, que este sea el poder que proclamemos con palabras sencillas, pero que tu poder transforme y cambie nuestras vidas de manera que podamos decir lo más glorioso, lo más poderoso, la experiencia más grande que hemos experimentado es estar en tus manos, en la guía del Espíritu, seguros en la obra de Cristo. Amén y amén.